es la realidad teorizada, Mario? Primero, no sé si lo aprendí o creo que lo aprendí. La realidad teorizada significa empezar a compilar experiencias no solo personales, sino múltiples, de colegas, de lo que uno ve en términos de campañas, de infinitas lecturas, para construir un cuerpo teórico que nos aproxime a plantear y pensar particularmente las campañas de un modo muy distinto a como las veíamos, ¿sí? Teorizar es yo diría, un propósito que quizás es demasiado pretencioso. Me gustaría ser más humilde, como mínimo ensayar desde ese aprendizaje, pero sí mostrar evidencia que hay muchas veces una especie de romantización de las campañas electorales. Todo el mundo le encantaría hacer campañas electorales y le encanta hacer campañas electorales. Hay una romantización de la capacidad de acción profesional nuestra, mía de cualquier par, de creer que podemos hacer todos, y la realidad nos pega cachetadas a cada rato, pero particularmente por la complejidad de los contextos, porque gran parte de las campañas electorales se dan no solamente en un contexto de plena hostilidad, sino incluso en el marco de un mundo muy informal que compite con la oferta formal. ¿A qué le llamo mundo informal? A todo el mundo fake, a todo el ecosistema mediático alternativo, a todo lo que sucede en las campañas que pasa por afuera de la planificación, o en todo caso, muchas veces de modo oculto en la planificación, y que complejizan los modos de hacer campaña, donde literalmente la palabra dominante es mucho. La campaña es mucho acto de hostilidad, es mucho contenido, es una multicanalidad, todos los medios hay que estar presentes, en todos los medios. Entonces, de verdad, el concepto lineal, fácil y romántico de la campaña electoral me parece que es hasta peligroso, sobre todo para quienes nos creemos profesionales en este mundo, y que requiere un poquito de distancia, un poquito de menos vértigo, un poquito de humildad. Esos son los principales desafíos hoy de la comunicación política. Hablamos en una cumbre que ya tiene 15 años. ¿Cuáles son esos desafíos más importantes en este 2025? Yo creo que hay desafíos de múltiple escala. Primero es entender la complejidad y saber que las campañas hoy literalmente son un ensamble. Es un ensamble de voces, de proveedores, de actores y de medios que antes no existía. Segundo, que en el hacer de las campañas, si uno no tiene cuidado, cada día se erosiona un poquito más la democracia. Las campañas de por sí, toda la vida, fueron un acto y son un acto adversarial, es decir, adversarios que compiten. Eso no tiene nada de malo. Subir el tono tampoco tiene nada de malo. Pero erosionar el proceso democrático, cuando el tono apunta literalmente a lo que se denomina discurso de incivilidad, que son discursos mucho más que estigmatizantes. Son discursos que desconocen la identidad del otro, que no es solamente un maltrato, una descortesía, un insulto. Con eso inicia, es literalmente el desconocimiento de la otredad, por mi identidad política, por mi modo de pensar, por mi condición racial, por actos xenófobos, por lo que fuere. Entonces, de verdad, las campañas electorales en un mundo donde se debate literalmente si la democracia es lo que era, me parece que muchas veces son una especie de envión, incluso malintencionado en algunas oportunidades, que erosionan aún un poquito más, que desgastan aún un poquito más una democracia totalmente fatigada. Quiero consultarte sobre temas que nos preocupan especialmente y seguimos desde Noticias D, que son, por ejemplo, los desiertos mediáticos, sectores del país en donde los medios locales son más chicos, en donde el relato que tienen los ciudadanos o los vecinos de determinada localidad está más nacionalizado, mediatizado por eso, y la dificultad de esos ciudadanos de poder verse representados en esos medios, ¿no? La necesidad de relatos locales o hiperlocales. Bueno, a ver, yo discutiría seriamente la idea de desiertos mediáticos, ¿sí? Sí puede haber desiertos mediáticos en tanto y en cuanto exista carencia de infraestructura, particularmente digital o de accesibilidad. Pero lo que está modificándose es que gran parte de los desiertos mediáticos, por la ausencia de una estructura mediática de tipo convencional, a la vieja usanza que había, por ejemplo, en pueblos o ciudades pequeñas, está siendo transformada por un uso digital donde un montón de ciudadanos, de una escala infinitamente menor, compiten, subastan por contenido a tiempo real contra esos viejos medios, ¿no? Cierta horizontalidad, que fue una especie de panacea que se vivió tempranamente con la idea o el surgimiento de los medios sociales, de las redes sociales, de una u otra manera suplen esos desiertos mediáticos. De un modo absolutamente no regulado, de un modo no propiciado, ¿sí? De un modo incluso con informalidad laboral o de reglas de juego democráticas, lo que fuere, pero insisto,
Esto, por un lado, puede ser bueno en el sentido de decir, hay oportunidades para que quien quiera hablar fomente ese acto de habla desde una inversión infinitamente menor, que es abrirse redes y existir en su comunidad, pero por otro lado también, muchas veces la exigencia de medios implica fuentes laborales, implica condición de un tratamiento, entre comillas, verdadero de las noticias o los contenidos, implica profesionalización con periodistas o generadores de contenido formados, y eso sí está desapareciendo, y en ese sentido yo diría que más que un desierto mediático, hay un desierto de la profesionalización mediática. Pero en ese sentido igual no está como muy atomizado, digo, contra un medio grande que lleva las noticias nacionales o la gente prende la tele y tiene... Sí y no, sí y no. Si hablamos de lo nacional, evidentemente sí, pero también hay debates que se dan a niveles locales, ¿no? Esta es la realidad. A niveles subnacionales, entiéndase en Argentina el equivalente a gobiernos provinciales o a gobiernos locales o hasta barrios incluso, ¿no? Por eso también es interesante que una característica hoy de los sistemas digitales particularmente, o mediáticos digitales, es que permiten múltiples conversaciones simultáneamente. A lo sumo, esa multiplicidad de conversaciones es minúscula en cantidad, ¿sí? Puede ser pésima en calidad, pero sí permite. El ejemplo es X. X tiene 30 tendencias simultáneamente, pero además me da 20 opciones de tendencias que a mí me gustarían, que no solamente son las que discute un país, y de golpe tengo 50 tendencias sin contar los contenidos que me llegan por mi consumo algorítmico. Entonces, nuevamente, creo que no hay desiertos mediáticos, sí hay desiertos de la profesionalización mediática, que es distinta. Y después te consulto, en tu rol de consultor, digo, la importancia que tiene hoy y las enormes posibilidades que tenemos de segmentar los mensajes. Digamos, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo lo toman también tus clientes, los políticos, los dirigentes, cuando decimos, bueno, esto se lo tenemos que contar a este sector, sea por edad, sea por clase social, etcétera? Bueno, en realidad creo que la potencialidad de la segmentación es infinita, la realidad de la concreción es finita, ¿sí? Y esto no es un juego irónico. Vos vas a escuchar aquí en la cumbre potencialidad de segmentación que uno dice, wow, estoy en la NASA. Pero cuando uno llega a la realidad, y depende de la segmentación o de los grandes medios digitales que segmentan lo que ellos quieren, o cuando la segmentación depende de bases de datos que no tenés, que son mayormente construcciones de bases de datos analógicas, o que la mayoría tiene, o que uno intentó construir en el último mes cuando salió electo candidato y ni pensaba hacerlo, la posibilidad de la segmentación pero recontra tan profesional como se dice, no es tan exageradamente posible, ¿sí? Entonces, digo, la potencialidad es infinita, la concreción es claramente finita, ¿sí? Finita. Te hago la última, imposible no consultarte, cumbre de comunicación política, miércoles y jueves, y ayer martes a la noche tuvimos la noticia política, judicial, digamos, con el fallo de la Corte Suprema y la presión a Cristina Kirchner. Tu mirada de este momento político, ¿qué podemos decir? A ver, varias cosas. Primero, no creo que esto produzca un corrimiento electoral tan gigante, porque el posicionamiento a favor y en contra, en formato de radicalización y en formato de polarización, de lo que ha generado el kirchnerismo ya existe y es previo a esta condena, ¿sí? Punto uno. Podríamos analizar por varios aspectos. Por un lado, por la propia dimensión jurídica, la cual no soy experto, no me interesa. Uno podría decir, si pasó tantas instancias, de alguna manera podríamos considerarla como inobjetable, pero de golpe, si uno considera cómo se actuó frente a otros casos similares o por ciertas cuestiones asociadas a las pruebas, etcétera, etcétera, es algo objetable, pero no es algo que yo conozca. Sí me interesa una serie de cosas. Uno, la mirada institucional. La mirada institucional es interesante porque el olor a corrupción que se destiló entre el gobierno del kirchnerismo fue real y además existieron condenas reales. Hasta ahí, ningún tipo de problema. Pero cuidado también con la asimetría de los tiempos judiciales y cuidado con no caer al modelo peruano, donde literalmente todos los expresidentes están presos, salvo uno que se suicidó, y esto condiciona y altera la democracia, sobre todo por el criterio de oportunidad. Por una regla tácita en Argentina, tácita, no escrita, tácita, es cuidado con las sentencias que se dan en años electorales. ¿Por qué? Porque modifican literalmente el escenario y trastocan la democracia. Es la primera vez que se da una sentencia previa electoral que el peronismo usa para su discurso de proscripción, ¿sí? Y que en todo caso
la mayoría opositora, la acumulación opositora, que es no solamente la Libertad Avanza, sino incluso gran parte de los partidos que representaban a Juntos por el Cambio, celebra como un acto justo, ¿sí? Ahora, lo que no sé son varias cosas. Uno, si el PJ, independientemente de que destapó solidaridades impensables en toda la estructura del PJ, eso va a significar luego una estrategia electoral nacional. No lo sé, ¿por qué? Porque las elecciones corresponden a cada distrito. No lo sé. Segundo, si la radicalización de quienes llevan adelante el discurso de proscripción se corre muy a la izquierda, si eso va a resultar positiva. Tercero, ¿qué va a pasar con los partidos centristas que se empezaron a alejar de Milei, pero que ahora también no pueden pegarse hacia un sector que está sospechado de corrupción con una sentencia? Y cuarto, ¿qué va a pasar con la Libertad Avanza una vez que pase el resultado electoral cual sea? Vamos a imaginar que le va relativamente bien, es que se queda sin un adversario simbólico potente y la centralidad va a estar no puesta en el adversario, sino en la calidad de las políticas públicas, es decir, la calidad de su gobierno. Por tanto, yo creo que hay interrogantes que no habría que analizar ya como definitivos a partir de lo que pasó hoy, sino que se van a ir construyendo.